Me despidieron un viernes por la tarde. En la sala de juntas del piso 28. Con vistas al boom que tanto me había costado ganarme. Javier Morales. El director general. Me miró por encima de sus gafas de montura fina y dijo que la empresa necesitaba aire fresco. A su lado estaba Elena Ruiz. Mi antigua compañera de promoción. La que había entrado conmigo 10 años atrás como analista junior. Ella no dijo nada. Solo apretó los labios en esa media sonrisa que usan los que ya han ganado antes de que empiece la partida. Yo llevaba 15 años en Globaltech España. Había empezado en Madrid. En un cubículo compartido. Y había escalado hasta director de operaciones para Asia-Pacífico. El proyecto de Shanghái lo había levantado de cero, contratos con proveedores locales. Negociaciones que duraban hasta las 3 de la mañana. Viajes en tren bala para cerrar acuerdos que nadie más quería tocar. 62 millones de euros en beneficios el último ejercicio. Y mi firma estaba en cada página clave. Pero eso no importaba. Importaba que Javier quería colocar a su yerno en mi puesto. Un chico de 32 años con un máster en una escuela de negocios de segunda y cero experiencia en cadena de suministro. Elena, que había sido mi mano derecha durante 8 años. Había aceptado ser la nueva directora adjunta a cambio de un bonus que yo mismo había ayudado a diseñar. Salí de la reunión sin decir una palabra. No grité. No amenacé. Solo recogí mi portátil. Mi planta de escritorio, una pequeña bonsai que había traído de un viaje a Japón, y bajé en el ascensor con 2 seguridades que me escoltaban como si fuera un ladrón. En la calle. La luz de finales de otoño era fría. Limpia. Casi hiriente. Respiré hondo y noté que no sentía rabia. Sentía vacío. Un vacío preciso. Quirúrgico. Los primeros días fueron los peores. Me despertaba a las 6. Como siempre. Y me quedaba mirando el techo del apartamento alquilado en Pudong. No había emails. No había reuniones. No había nadie que necesitara mi opinión sobre aranceles o retrasos en el puerto de Ningbo. Mi mujer. Laura. Intentaba animarme, es una oportunidad para descansar. Para pensar en nosotros. Pero yo sabía que no era descanso. Era amputación. Leí el contrato de despido esa misma noche. 20 páginas de letra pequeña. Indemnización estándar, 45 días por año trabajado. Con el tope legal. Nada extraordinario. Hasta que llegué a la cláusula 19b. Enterrada entre anexos. La había negociado yo mismo 5 años atrás. Cuando la empresa quiso blindar un proyecto estratégico en China continental. Decía. En resumen. Que si la compañía rescindía unilateralmente el contrato de un directivo clave en un proyecto clasificado como estratégico crítico antes de su finalización certificada, debía abonar una penalización equivalente al valor neto presente de los beneficios proyectados del proyecto, durante los 3 ejercicios siguientes. Yo había calculado esa cifra en 62 millones. Exactamente. No dormí. Me senté en la terraza. Con la ciudad brillando abajo como un circuito impasible. Y pensé en Elena. Recordé las noches trabajando hasta el amanecer en la oficina de Madrid. Las cervezas después de cerrar el primer contrato grande. Como ella me había dicho una vez. Con los ojos vidriosos por el cansancio, tú y yo llegaremos lejos. Alejandro. Juntos. Recordé también cómo. En los últimos meses. Había empezado a llegar tarde a las reuniones. A cuestionar mis decisiones delante de Javier. A sonreír de una forma nueva cuando él entraba en la sala. No era odio lo que sentía. Era algo más frío, la constatación de que la lealtad no existe. Solo intereses alineados temporalmente. Y que cuando dejan de alinearse,
La gente elige lo más conveniente sin mirar atrás. Durante semanas no hice nada. Seguía levantándome temprano. Iba al gimnasio. Leía informes del sector que ya no me concernían. Laura empezó a preocuparse. Pareces ausente. Le dije que necesitaba tiempo. En realidad, estaba observando. Seguí el LinkedIn de Elena, nuevas fotos en la oficina que había sido mía. Viajes a fábricas que yo había seleccionado. Publicaciones sobre nuevos retos apasionantes. Javier anunció en la intranet una reestructuración necesaria para adaptarnos al mercado asiático. Nadie mencionó mi nombre. Una mañana de diciembre. Con el aire contaminado de Shanghái quemándome la garganta. Decidí que el silencio ya había durado bastante. No iba a suplicar. No iba a montar un escándalo. Iba a usar las reglas que ellos mismos habían aceptado. Contraté a un abogado laboralista en Madrid. Uno de los mejores. Recomendado por un excompañero que había pasado por lo mismo. Le envié el contrato. Los informes financieros internos que aún conservaba legalmente. Porque formaban parte de mi archivo personal. Y el acta de certificación del proyecto como estratégico crítico. 2 semanas después recibió la respuesta de Globaltech, oferta de transacción por 3 millones para cerrar amistosamente. Rechazamos. Empezó entonces el verdadero juego. Ellos contrataron a uno de los bufetes más caros de España. Yo no tenía su presupuesto. Pero tenía tiempo y tenía razón. Las vistas preliminares fueron en Madrid. En febrero. Volé desde Shanghái con un billete de ida. En el juzgado, Javier declaró que la cláusula 19b era desproporcionada y que el proyecto ya no era crítico. Elena testificó que mi gestión había sido errática en los últimos meses. Mentía con calma. Mirando al juez a los ojos. Yo declaré con hechos. Presenté emails. Actas. Proyecciones firmadas por el propio Javier. El juez pidió más documentación. La empresa intentó dilatar. Alegando confidencialidad. El juez les obligó a entregarla. Mientras tanto, yo vivía en un hotel cerca de Sol. Caminando por las mismas calles donde había empezado mi carrera. Veía a antiguos compañeros que me saludaban con cautela. Como si mi despido fuera contagioso. Laura me llamó una noche llorando, vuelve. Por favor. Esto te está comiendo. Le dije que pronto acabaría. No acababa. La empresa apeló cada resolución. Los costes legales se disparaban. Yo vendí el coche. Luego parte de las acciones que tenía. Pero no me detuve. En otoño del año siguiente. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló en primera instancia, la cláusula 19b era válida y ejecutable. 62 millones más intereses de demora. Globaltech anunció un ajuste contable extraordinario, que hizo caer la acción un 12% en un solo día. Javier dimitió por motivos personales. Elena fue reubicada en una filial menor en Portugal. Recibí el ingreso en mi cuenta un martes de noviembre. 62 millones menos impuestos y honorarios. Miré el extracto bancario en la pantalla del móvil. Sentado en el mismo apartamento de Pudong que había alquilado al llegar a China. Laura estaba a mi lado. En silencio. No sentí euforia. Sentí cansancio. Y una pregunta que no me abandonaba. ¿Valía la pena convertirse en esto para demostrar que tenían razón al deshacerse de mí? Los días siguientes al fallo fueron extrañamente tranquilos. La prensa económica habló del litigio laboral histórico. Un periodista de El País me llamó para una entrevista, rechacé. No quería ser el ejemplo de nada. Volví a España en diciembre. Laura había preparado la casa de siempre. En las afueras de Madrid. Con el árbol de Navidad que poníamos desde que nos casamos.
Mis hijas, ya adolescentes, me abrazaron como si hubiera vuelto de la guerra. Les conté una versión edulcorada, papá ganó un juicio importante. No mencioné los noches sin dormir. Los préstamos. El vacío. El dinero llegó en tramos. El primero cubrió deudas y honorarios. Con el segundo compramos un piso más grande en Chamberí y pagamos la universidad de las niñas por adelantado. Laura quiso viajar, acepté un crucero por el Mediterráneo. Pero me pasaba las horas en la cubierta mirando el mar sin verlo. Empecé a recibir mensajes. Antiguos compañeros que querían tomar un café. Proveedores chinos que me ofrecían socios para un nuevo proyecto. Un headhunter de una multinacional americana. Todos olían la sangre o el dinero en el agua. Una tarde. En un bar de Malasaña. Me encontré con Marcos, que había sido mi subordinado directo en Shanghái. Estaba delgado. Ojeras profundas. Elena me ha hecho la vida imposible desde que te fuiste. Dijo después del segundo gin tonic. Me carga tus antiguos informes. Me quita proyectos. Creo que quiere limpiar el equipo de cualquiera que te fuera leal. No sentí satisfacción. Sentí culpa por haberlo dejado atrás. Decidí que no volvería al sector. No inmediatamente. Me apunté a un máster de Historia del Arte, algo que siempre había pospuesto, y empecé a dar clases particulares de estrategia empresarial a ejecutivos jóvenes. Me pagaban bien y no tenía que fingir entusiasmo. Pero la cláusula 19b había abierto una grieta. Otros ex-empleados de Globaltes empezaron a revisar sus contratos. 2 más demandaron con cláusulas similares. La empresa perdió otros 15 millones en acuerdos extrajudiciales. En la junta de accionistas, un fondo americano exigió cabezas. Javier se fue con una indemnización dorada. Elena aguantó un año más antes de aceptar un puesto en una consultora pequeña. Yo la vi una vez. Por casualidad. En el aeropuerto de Barajas. Iba en dirección contraria. Con una maleta pequeña. El pelo más corto. Sin maquillar. Nuestras miradas se cruzaron un segundo. Ella bajó los ojos primero. No sentí triunfo. Sentí que ambos habíamos perdido algo que no recuperábamos con dinero. En casa. Laura me preguntó una noche, ¿estás en paz? Mentí con un sí. Pero no lo estaba. El vacío seguía ahí. Más grande. Había demostrado que la ley podía ser un arma. Pero también que usarla te cambia. Ya no confiaba en nadie del todo. Revisaba contratos 2 veces. Grababa conversaciones importantes. Guardaba copias de todo. Una mañana de abril recibí un email anónimo. Adjuntaba capturas de chats internos de Globaltech. Elena había presionado para que me declararan despido procedente e inventando informes negativos que nunca existieron. Alguien. Tal vez Marcos. Quería que lo supiera. No hice nada con esa información. La guardé en una carpeta cifrada y seguí con mis clases. El verano llegó con calor pegajoso en Madrid. Las niñas se fueron de campamento y Laura aceptó un proyecto en Barcelona que la tendría fuera entre semana. La casa se quedó grande y silenciosa. Empecé a correr por la casa de campo al amanecer. 5 kilómetros. Luego 10. El cuerpo respondía. Pero la mente no paraba. Recordaba detalles, la forma en que Javier pronunciaba mi nombre el día del despido. Como si ya fuera pasado, la mirada de Elena cuando firmó como testigo del acta. Un día. En una librería de la Cuesta de Moyano. Compré un libro sobre empresas familiares y sucesión. Lo leí en 2 tardes. El yerno de Javier había durado 8 meses en mi puesto antes de dimitir por motivos personales. El proyecto chino perdió 14 millones el último trimestre. Decidí investigar por mi cuenta.
No era difícil, contactos antiguos aún contestaban mis mensajes. La empresa había externalizado parte de la logística a un proveedor ligado a la familia de Elena. Costes un 30% superiores al mercado. Nadie había licitado. No era ilegal. Solo inmoral. Pero suficiente para que un accionista minoritario inquieto pidiera explicaciones. Contacté. Anónimamente. Con un periodista de investigación que conocía de vista. Le pasé datos verificables. 2 meses después salió un reportaje en un medio digital importante. Globaltech perdió otro 8% en bolsa. Elena dimitió para emprender nuevos retos. La vi de nuevo en septiembre. En una conferencia sobre supply chain en IFEMA. Estaba en un stand pequeño. Repartiendo tarjetas de su nueva consultora. Me acerqué. Hola. ¿Elena? Ella palideció. Alejandro, ¿cuánto tiempo? Hablamos 5 minutos de banalidades. Le deseé suerte. Ella me miró como si esperara un golpe que no llegó. En el tren de vuelta pensé que eso era lo peor, ella esperaba venganza directa y yo ya no necesitaba dártela. El daño se había hecho solo. Por las reglas que ellos mismos rompieron. Laura volvió definitivamente en octubre. Te veo diferente. Dijo. Más tranquilo. Tal vez tuviera razón. Había aprendido que la venganza más efectiva es la que no necesita ensuciarte las manos. Pero por las noches. A veces. Me despertaba sudando. Soñaba que estaba otra vez en la sala de juntas. Que firmaba mi propio despido. Que Elena me sonreía y yo no podía moverme. El año siguiente trajo estabilidad económica pero no paz interior. Invertí parte del dinero en un fondo conservador y en una pequeña participación en una startup de logística sostenible. Nada arriesgado. Nada que me obligara a volver al juego corporativo. Las niñas entraron en la universidad. Laura abrió una galería de arte pequeño en Malasaña. Yo seguí dando clases y escribí un manual interno sobre negociación en mercados asiáticos que se vendió razonablemente. Globaltech se recuperó lentamente. Nuevo CEO. Nueva imagen. El proyecto chino se estabilizó con otro director, una mujer competente que había sido mi analista en Pekín años atrás. Una tarde de mayo recibí una llamada inesperada. Era Javier. Voz ronca. Como si hubiera envejecido 10 años. Alejandro. ¿Podemos tomar un café? Acepté por curiosidad. Nos vimos en una terraza discreta de la Castellana. Él pidió un cortado. Yo un agua. He leído tu libro. Empezó. Está bien. Luego. Tras un silencio, siento cómo salieron las cosas. No era una disculpa completa. Pero era lo más cerca que llegaría. Habló de su yerno. De errores. Depresión familiar. Yo escuché. No absuelve. Pero entendí que también él había pagado un precio. Al despedirnos no nos dimos la mano. Cada uno pagó su consumición. En casa. Laura me preguntó cómo había ido. ¿Cierre? Dije. Y por primera vez lo creí. Pero el cierre real llegó meses después. En noviembre. Elena me escribió por LinkedIn, ¿te apetece un café? Quiero hablar. Nos vimos en una cafetería cerca de su nueva oficina. Estaba más delgada. Sin el brillo corporativo. He dejado el sector. Dijo. Abriré una escuela de idiomas para ejecutivos. Habló de burnout. De errores. De haber creído que subir rápido era lo único que importaba. Te hice daño. Lo siento. Las palabras salieron difíciles. Pero salieron. No le dije que estaba bien. Le dije la verdad, me cambiaste.
No sé si para mejor o peor. Ella asintió. Pagamos a medias y nos despedimos para siempre. Los años siguientes transcurrieron sin grandes sobresaltos. Las niñas se graduaron. Laura consolidó la galería. Yo publiqué 2 libros más y empecé a dar conferencias internacionales. Globaltech fue absorbida por un grupo americano. El nombre desapareció de la bolsa española. Una mañana de 2032. Paseando por el Retiro. Vi a Javier sentado en un banco leyendo el periódico. Estaba solo. Me senté a su lado sin preguntar. Hablamos del tiempo. Del tráfico. Ninguno mencionó el pasado. Al levantarnos. Nos dimos la mano por primera vez. En casa encontré una carta. Era de Elena. Me anunciaba su boda con un profesor de universidad. Alguien ajeno al mundo corporativo. He encontrado calma. Escribía. Incluía una foto, sonreía de verdad. Guardé la carta en la misma carpeta cifrada donde tenía las capturas antiguas. Ya no necesitaba abrirla. Laura y yo celebramos 30 años de casados en un restaurante pequeño del barrio. Las niñas vinieron con sus parejas. Brindamos por lo vivido. No por lo ganado. Esa noche. Solo en el balcón. Miré las luces de Madrid y pensé en la cláusula 19b. 62 millones que compraron libertad. Pero también soledad. Había ganado la batalla y perdido algo esencial, la capacidad de confiar sin reservas. Hoy. 10 años después del despido. Camino por las mismas calles donde empezó todo. La empresa ya no existe con aquel nombre. Javier falleció hace 2 años. Elena tiene 2 hijos y dirige su escuela con éxito discreto. Yo sigo dando clases. Escribiendo. Viviendo. El dinero se ha convertido en rutina, viajes. Estudios de las niñas. Donaciones anónimas a asociaciones de empleados despedidos injustamente. A veces me preguntan en conferencias, ¿valió la pena? Respondo con honestidad, conseguí justicia. Pero nadie te avisa del precio en el alma. Laura duerme a mi lado. La casa está en silencio. Afuera. Madrid sigue girando. Indiferente. ¿Fue venganza o simple consecuencia? No lo sé. Y esa duda es lo que queda.